lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan especial, viernes 6 de marzo de 2026. Estamos en la segunda semana de Cuaresma. Ven, Espíritu Santo, verdadero y puro, que viene como una paloma desde el cielo. Y gracias que nos hemos bautizado y nos hemos confirmado en la Iglesia Católica, nosotros recibimos la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de poder llamar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se queda en mí obligado, sino que viene porque yo lo llamo, porque yo quiero ser hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, vivir con mi Padre Celestial. Pero Dios Padre no está conmigo porque yo creo que Dios sea Padre, o porque claramente yo he entendido que Dios es Padre. Dios Padre está conmigo si yo quiero ser hijo, si quiero ser como Jesús, si quiero vivir como vivió Jesús. Y solo lo puedo hacer llamando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quiero vivir como Jesús. Y viviendo como Jesús, yo con confianza vivo con mi Padre Celestial. Que así sea. Vemos como Dios nos aclara en Génesis capítulo 37 que todos estamos llamados a vivir en una familia. Y si ahora mismo no estoy en una familia, la iglesia es siempre mi familia. Y en esas situaciones que están pasando por mi vida, ella siempre me acoge. Por eso, en Jacob y sus hijos podemos reflexionar en nuestra familia. Vemos que Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. ¿Y por qué amaba más a José que a todos sus hermanos? Porque él en José vio un milagro. Y a quedarse mirando lo grande, se olvidó de lo sencillo. Nosotros como padres no podemos olvidarnos ni de lo grande ni de lo sencillo. Porque todos los hijos para nosotros tienen que tener la misma dignidad, aunque no tengan la misma autoridad. Porque Dios ha dispuesto que José sea el que tenga autoridad, incluso autoridad sobre su padre. Por eso, los hermanos de José, por no ser enseñados por su padre Jacob, que ellos tenían que acoger la autoridad que Dios le daba a José, entonces ellos se fueron a odiar a su hermano. Y en vez de recibir la bendición de su hermano, lo odiaban. Ni siquiera le hablaban. Y lo que hicieron fue querer matarlo. Lo vendieron. Y luego llegó a Egipto. Pero como José estaba llamado a ser autoridad y tenía la gracia de Dios para ser autoridad, llegó a Egipto. Y en Egipto fue, después del faraón, el más importante en todo Egipto. Porque Dios se lo dijo por medio del sueño, donde se soñó con las gavillas en el campo, donde claramente José se quedaba parado con las gavillas y los otros hermanos de él se inclinaban. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos dice el Señor en el Evangelio. El que se humilla será enaltecido. Tenemos que humillarnos a la autoridad que Dios ha puesto para que podamos recibir la bendición. Por eso en nuestra casa Dios ha puesto una persona que tenga autoridad, no todos, una, para que podamos ser guiados. Que Dios nos dé esa gracia para vivir en amor, que así sea. Vemos como Dios nos levanta en Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 hasta el 43. Luego vamos al 45 hasta el 46. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores. Se fue de viaje y luego llegó el tiempo de la vendimia
envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos y mataron a otros. A otro más lo apedraron. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo enviaron, se dijeron unos a otros: Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús le dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús la decía por ellos y quisieron apedrarlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues eran tenidos por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, lléname de vida para en tu palabra encontrar a Jesús. Que así sea. Vemos como la palabra de hoy nos habla de una parábola. Y recordemos que Dios le habla en parábolas a aquellos que no quieren entrar en el reino de los cielos. Pero luego le habla claro para que claramente entienda que Dios, aunque ellos no quieren entrar, tiene misericordia de ellos. Dios le habla claro. Recordemos que Dios en la palabra le explica la parábola a sus discípulos. Pero luego vemos que los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes entienden. Y solo pueden entender por gracia de Dios. Dios tiene misericordia con nosotros. Porque aunque nosotros decimos que no con nuestros pecados, Él siempre tiene misericordia y nos da la gracia que necesitamos para entender su palabra. Porque es imposible que podamos seguir hacia adelante sin su palabra. Porque lo que escuchamos, si no es su palabra, son palabras de muertes. Por eso la pregunta que Él nos hace: ¿qué hará con esos viñadores? Y nosotros podemos entender en nuestro corazón: ¿qué hará conmigo si yo lo rechazo? Me lo ha dado todo para que yo sea santo. Y si yo lo rechazo, ¿qué hará conmigo? Entonces, vamos a la otra pregunta. ¿No han leído nunca lo que está escrito? La pregunta es: ¿ellos habían leído o no habían leído? Claro que lo habían leído. Porque aquel que verdaderamente permanece no está relajando, no está jugando, no está haciendo chistes, ni está sentado en la esquina, sino que está aquí con nosotros, con misericordia. Por eso las dos preguntas se contestan con la sanación. Solo hay fruto si hay sanación. Y cuando hay fruto hay liberación y se vive en libertad. Por eso Dios nos dice en nuestro corazón que el reino se le dará a otro, que significa al que dé fruto, al que quiera sanar. Lluvias de